Muy buenas tardes. Damos inicio a la jornada académica de diálogo sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la provincia de Buenos Aires, convocada por la Suprema Corte de Justicia mediante resolución número 1081 de 2019. El panel expositor está compuesto por el académico invitado, doctor Roberto Berizonce, profesor emérito extraordinario de la Universidad Nacional de La Plata. Los expositores son abogado Pablo Grillo Ciocchini, director del Instituto Procesal Civil del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, abogada Karina Bigliardi, jueza del Fuero de Familia del Departamento Judicial La Plata, abogado Javier Pablo Heredia, juez de paz de la ciudad de Deró, abogada Paula Buffarini, jueza civil y comercial del Departamento Judicial La Plata, abogado Marcos Fernando Val, juez civil y comercial del Departamento Judicial Dolores, abogado Gonzalo Javier Gallo Quintián, juez del Fuero de Familia del Departamento Judicial La Matanza. Moderador de esta jornada, doctor Amós Arturo Grajales, a quien le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas los que están presentes aquí. Esta es una jornada organizada por la Suprema Corte de Justicia en torno al proyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Les voy a dar paso rápidamente a los expositores en la palabra, pero previamente explicarles la dinámica que va a tener esta jornada que ha sido planeada como un diálogo entre diversos disertantes y también con la intervención activa de cada uno de los que están aquí presentes. Les agradezco en nombre del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nos honra con su presencia, y de diversas autoridades de la Corte y del Poder Judicial, como de otras organizaciones. La jornada va a tener dos bloques, principalmente un primer bloque de exposiciones breves, ajustadas a tiempo por cada uno de los expositores, en unos 15 minutos cada uno de los expositores, tiempo límite de 15 minutos para cada uno de los expositores. Primero van a subir al estrado los tres primeros disertantes, que serán los representantes de exponer sobre el proyecto en sí mismo. Y luego invitaremos a distintos representantes de distintos fueros que tienen injerencia en el desarrollo de este proyecto. Y luego de ello vamos a hacer un breve intermedio para pasar a la etapa de debate. Primero daremos lugar al intercambio de ideas entre los disertantes y al diálogo entre los mismos, y luego a la posibilidad de que los asistentes a esta jornada puedan hacer sus respectivas preguntas. Para ello hemos implementado un sistema que sea por link, por internet o por lector de QR, para aquellos que son más jóvenes que uno y que tienen lectores de QR en sus celulares, pero si no pueden ingresar en la página que figura allí. Allí se abrirá una página específica donde tendrán que colocar su nombre y apellido, su cargo si pertenecen al Poder Judicial o su función si no son del Poder Judicial, el tema sobre el que van a preguntar, que tiene que girar en torno a los temas o los ejes o núcleos temáticos que fueron desarrollados para esta jornada, y una breve pregunta. Cuando decimos una breve pregunta, significa una breve pregunta. Las preguntas se pueden desarrollar a partir de ahora para cada uno de ustedes a lo largo de toda la jornada, pero también tendrán un tiempo prudencial en el break como para desarrollarlas. Allí, asistentes de la Suprema Corte de Justicia que colaboran con la jornada, Lucía Borrelli y el doctor Guillermo Peñalba, van a seleccionar las preguntas que sean coincidentes o más concordantes para, por la cantidad de público presente, va a ser difícil
abordar todas. Eso no significa que no queden en un reservorio de preguntas que puedan ser luego trasladadas a los expositores y también a la Suprema Corte de Justicia y a los órganos que correspondan. Pero van a ser seleccionadas algunas de estas preguntas para terminar en hora a las 18 horas. Así que agradezco a ustedes. Voy a invitar a que se presenten al estrado y compartan este estrado al doctor Pablo Grillo Ciocchini, a la doctora Karina Vigliardi y al doctor Marcos Fernando Val, que lo hemos redenominado Fernández Val, ¿no? Siempre es bueno tener un nuevo apellido. Bueno, yo voy a ocupar un lugar lateral y les voy a pedir a estos tres primeros disertantes y luego le pediré a los que sigan el cumplimiento riguroso del tiempo, atento a la cantidad de público y atento al tiempo escaso que tenemos para desarrollar tantos temas. ¿Un pacto? ¿Listo? Sí. He hecho el pacto, perfecto. Bueno, yo cuando falten 4 o 5 minutos para cada uno, les voy a advertir que faltan 5 minutos, ¿sí? Primero, le voy a dar la palabra al abogado. Esto no tiene que suceder. Y vamos a apagar. Aprovecho a que hagan lo mismo los demás. Gracias. Sí. Por lo menos ponerlos en silencio porque muchos de ustedes lo van a necesitar para hacer las preguntas, ¿sí? Así que esté en silencio, por favor. Le doy la palabra al doctor Pablo Grillo Ciocchini. ¿Marcos va? Perfecto, bárbaro. Al abogado Marcos Fernando Val, que es juez civil y comercial del Departamento Judicial de Dolores y tiene sus 15 minutos. Muchísimas gracias, Marcos, por estar aquí presente. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la Suprema Corte por generar este ámbito para que dialoguemos respecto del proyecto de reforma que ya tiene, de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que ya tiene estado parlamentario. La verdad es que todos sabíamos, creo, que es necesario encarar una reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la provincia de Buenos Aires, una necesidad que nace de tener que adecuarlo a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación el 1 de agosto del año 2015. A partir de ahí teníamos dos caminos a seguir en la comisión, que uno era hacer un código completamente nuevo, con todos institutos nuevos, con artículos nuevos, y la otra opción era tratar de dejar la mayor cantidad de institutos que pudiéramos dejar y que estuvieran hoy en vigencia, porque nos servía todo lo que se ha escrito respecto de cada figura procesal y ayornarlo para adecuarlo al Código Civil y Comercial de la Nación y también para hacer procesos que den respuestas a lo que hoy demanda la sociedad del Poder Judicial, que tenemos una imagen bastante negativa. Entonces, en esa alternativa, esa disyuntiva, optamos por esta segunda opción porque nos parece que es muy valioso todo lo que se ha escrito, toda la doctrina que se ha generado en relación al Código Procesal Civil y Comercial vigente. Eso por un lado. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires contábamos con la experiencia del programa de generalización de la oralidad, que a partir del 1 de agosto del año 2016 se viene implementando en la provincia de Buenos Aires a partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, al cual adherimos en principio de manera voluntaria 51 jueces civiles y comerciales y hoy está adherido aproximadamente 2/3 de los jueces civiles y comerciales de primera instancia. Esa programa, esa generalización de la oralidad, no viene impuesta desde ningún lugar que no sea la provincia de Buenos Aires, porque la experiencia surge con el doctor Soto acá en el Juzgado 14 en La Plata y después va él proponiéndole trabajar a otros jueces. A mí me tocó arrancar en diciembre, me lo propusieron en enero en una feria que estaba y arranqué a fines de diciembre del 2013 a trabajar con esto. Así que
Teniendo esta prueba en la provincia de Buenos Aires, que había sido más que exitosa, porque los resultados estadísticos que están al alcance de todos en la página de la Corte, demuestran que, por lo menos en el tiempo promedio de un proceso de conocimiento civil y comercial, bajó de aproximadamente 4 años a 2 años, incluso en algunos casos menos, en torno al 66% de los procesos de conocimiento que tramitan por la oralidad insumen un plazo de 720 días, más o menos. Y también todos saben que los juzgados que adherimos a este proceso de oralidad teníamos que obligatoriamente hacerles completar tanto a las partes como a los letrados, en todas las audiencias sin excepción, una encuesta respecto de qué opinaban de la implementación del sistema, cómo habían sido tratados, de la infraestructura, y en resumen, el resultado de esa encuesta fue satisfactorio, arriba del 90%. Así que teníamos esta experiencia exitosa, que la teníamos necesariamente que tener en cuenta al momento de generar una reforma en la provincia de Buenos Aires. Con esa idea, entonces, lo que hicimos fue diseñar un proceso de conocimiento haciendo un mix al estilo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación entre el proceso ordinario de conocimiento y el proceso sumario de conocimiento, ¿sí? Así es que, por ejemplo, bueno, en la demanda ahora, en el proyecto está contemplado que se acompañe a documentar y se ofrezcan los restantes medios probatorios. El plazo de traslado de la prueba, de la demanda, perdón, es de 15 días. Bueno, teniendo en cuenta entonces esas situaciones, teníamos que incorporar el método de trabajo que contempla el programa de oralidad en este proceso de conocimiento. Hay algunas cuestiones por ahí que creo es necesario detenerme también porque voy a hablar un poco también de las sanciones que prevé el proyecto. Entonces, no solamente voy a abocarme al tema de la oralidad, el programa de oralidad y su implementación en el proceso de conocimiento. El código tiene como objetivo pone en el centro de la escena al justiciable. Y eso creemos que solamente se podía hacer comprometiendo la participación del juez, moralizando el proceso y comprometiendo también la actividad de los abogados. Hay 2/3, como dije recién, de jueces que lo hacen voluntariamente y los que de ninguna manera necesitan ninguna amenaza para ir y cumplir con su trabajo. Pero también tenemos en cuenta experiencias de oralidad que fracasaron. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé que la audiencia preliminar del 360 sea con la presencia del juez bajo pena de nulidad y, sin embargo, no todos los jueces van. Entonces teníamos que buscar una forma para garantizar que el juez estuviera presente. Y ahora vamos a hablar de eso. La demanda, obviamente, el escrito de demanda no tiene grandes cambios, no los podía tener. Pero sí, hablando de moralizar el proceso, los tiene la contestación, el escrito de contestación de demanda. El escrito de contestación de demanda, más allá de tener lo que hoy tiene el artículo 354, inciso primero, la negativa contundente de los hechos afirmados por la parte contraria, de la documentación recibida, de la documentación cuya autoría se le adjudica a la parte, exige que quien contesta demanda, además, alegue hechos como contrarios a los alegados por la parte contraria. Alegue los hechos en los que funda su defensa y también los tiene que probar. La falta de alegación de hechos constituye una presunción que el juez puede tener en cuenta al momento de dictar sentencia, ¿sí? Después de este escrito de demanda, contestada la demanda, resueltas las excepciones previas, viene sí lo que en la práctica se está haciendo, que es, una vez que se abre a prueba, el juez tiene que fijar una audiencia dentro del plazo de 20 días de abrir a prueba, que esa audiencia se llama audiencia preliminar y que se notifica de oficio por el juzgado, lo cual hoy los juzgados que estamos en oralidad ya estamos haciendo. Esa audiencia tiene que ser presidida por el juez bajo pena insanable de nulidad, ¿sí? Nosotros discutimos en el marco de la comisión cómo hacer efectiva la presencia del juez. Y no se nos ocurrió otra manera de establecer
una sanción de nulidad que sea insanable. Porque todas las nulidades procesales que están hoy, todos sabemos que son nulidades relativas. Entonces, si nadie las plantea, pasa, el juez puede no estar en la audiencia, empieza a desvirtuarse el objetivo que teníamos en mira y va a pasar, como ha pasado en muchas ocasiones, que todo termina siendo un fracaso. Entonces, nosotros pensamos que si establecemos una nulidad inconfirmable, una nulidad absoluta, una nulidad que, en definitiva, el acto procesal es un acto jurídico más, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema en aplicarle el régimen de fondo de los actos jurídicos y hasta hoy todas las nulidades eran instrumentales, pero no hay ningún problema en que haya nulidades absolutas. La diferencia es que eran instrumentales porque nosotros entendemos que los actos del proceso no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para alcanzar un fin, y por eso eran todas nulidades relativas. Pero estamos convencidos de que la presencia del juez garantiza la efectividad del derecho de fondo. No es una forma más la presencia del juez, es la garantía del cumplimiento de los derechos de fondo. Y entonces, por eso entendemos que no es una mera formalidad y que no basta con una nulidad relativa, como hasta ahora sucedía con todas las normas del proceso, con todas las formas procesales, ¿sí? Esa audiencia preliminar, a esa audiencia tienen que ir las partes de manera personal, ¿sí? No pueden, en principio, ir por sus representantes, salvo los supuestos que están contemplados, que tienen que ver con, bueno, obviamente las personas jurídicas, quienes tienen restricción a la capacidad, pero en principio tienen que ir personalmente las partes. Y si no van personalmente las partes, si no va personalmente la parte actora, la incomparecencia injustificada de la parte actora de la audiencia preliminar, implica el desistimiento del proceso, ¿sí? Que es una sanción bastante grave. Y si no fuera a esta audiencia la parte demandada, se crea una presunción en contra que el juez puede valorar esa conducta al momento de dictar sentencia como ratificación de las pruebas de la parte contraria. En esa audiencia, básicamente más o menos todos sabemos lo que es porque lo venimos conociendo desde el trabajo de la generalización de la oralidad, del artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el artículo 41 del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. El juez lo primero que tiene que hacer es intentar una conciliación entre las partes, ¿sí? Si lo logra, bueno, terminará ahí, y si no lo logra, tiene que resolver las oposiciones a la apertura a prueba, si se hubieran alegado hechos nuevos. Después de eso, fijar cuáles son los hechos que van a ser objeto de prueba, digamos, los hechos conducentes, porque todos sabemos que en el sistema escrito, en realidad, cuando se abría prueba y se preveía la prueba, los empleados del juzgado proyectan, le despachan absolutamente todo lo que está pedido se ordena en general, no hay una valoración de cuáles son los hechos realmente conducentes para la solución del litigio y cuáles son los medios de prueba que son pertinentes producir. Que el juez esté presente con los abogados y con las partes haciendo esa actividad garantiza... ¿Ya me quedan 4 minutos? Bueno, voy a acelerar. Entonces, bueno, después de fijar los hechos conducentes y los medios de prueba que se tienen que producir, el último punto es establecer una segunda audiencia que se va a llamar audiencia de vista de causa, que la tiene que fijar en un plazo máximo de 90 días. El Código también prevé que la falta de, el no fijar reiteradamente las audiencias dentro de los plazos constituye una falta grave para el juez, ¿sí? Eso está hoy ya contemplado en el artículo 153 del Código actual, ¿sí? Si bien uno puede entender que ahí no hay un plazo, ¿sí? El plazo surge del plazo de prueba. Yo tengo que fijar las audiencias dentro del plazo de 40 días de prueba. No fijarlas dentro de ese plazo, estoy violando el plazo legal para la fijación de audiencias y eso está pasando hoy. El proyecto no trae ninguna sanción nueva en este sentido, ¿sí? El plazo de producción de prueba es de 90 días, es más del doble del plazo que tenemos en el código vigente, ¿sí? Y obviamente, si no se produce la prueba, porque lo dice el mismo proyecto, si no se produce la prueba que está ordenada y eso no es por negligencia de las partes, el medio de prueba no se pierde, salvo que el juez entienda que no es
conducente para la solución del litigio. Pero yo puedo seguir, como sucede hoy cuando se vence el plazo de prueba, produciendo pruebas si la no producción de ese medio probatorio no me es imputable. Bueno, como tengo poco tiempo, voy a ir directamente a la audiencia de vista de causa. Esta audiencia es la audiencia en la que se va a producir toda la prueba verbal, digamos, la declaración de las partes, la declaración de los testigos y eventualmente las explicaciones que el juez entienda que tienen que dar los peritos, ¿sí? También en este caso tiene que, en principio, intentar una conciliación el juez. También si no va la parte actora a esta audiencia, se lo tiene por caduco el proceso y carga con las costas. Y si no va la parte demandada, también se valora la conducta de manera negativa al momento de dictar sentencia. También esta audiencia tiene que ser presidida por el juez bajo pena insanable de nulidad y una vez recibida toda la prueba, se cierra, digamos, la etapa de probatoria y se les da un plazo razonable a las partes para que formulen sus alegatos, que lo van a formular de manera verbal. ¿Estoy en plazo? Un minuto. Un minuto. Bueno, está. Después cualquier cosa volveremos a hablar con... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Marcos por haber cumplido en tiempo lo estipulado. No necesitó de ningún tipo de amenaza. Le vamos a dar la palabra al abogado Pablo Grillo Ciocchini, del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Sus 15 minutos. Muchas gracias. Buen día. Es un desafío hacerlo contrarreloj, así que ahí vamos, en un auditorio que veo amigos por todas partes, así que me hace sentir bien. Tomándome un poco de lo que decía Marcos, ¿qué es lo que se trató de hacer en principio? Adecuar, obviamente, el Código Procesal a las disposiciones del Código Civil y Comercial y de los tratados internacionales, en especial la parte de familia, establecer un proceso oral y por audiencias, regular el uso de la tecnología, que hoy está disperso en distintas acordadas y que convenía adecuarlo, simplificar el régimen de los recursos, incorporar algunos institutos procesales más modernos, como la tutela anticipada, las autosatisfactivas, que tienen otro nombre en el proyecto, el proceso monitorio, establecer un procedimiento sencillo para pequeñas causas, todo eso sin cambiar aquello que pensábamos que no hacía falta cambiar. Lo que tenía 50 años de doctrina y de jurisprudencia interpretándolo, no parecía que valía la pena cambiar las palabras que estaban usadas para decir lo mismo en cuestiones que no nos parecía que fuera necesario cambiar o que hasta ahora no habían dado lugar a dificultades. Ese proyecto, además, se trabajó de una forma distinta a muchos proyectos anteriores, porque no fue un grupo de personas más o menos entusiastas o más o menos entendidos que se dedicó a trabajar en esto, sino que se hizo por una convocatoria del Ministerio de Justicia, al cual se invitó a asignar representantes a la Procuración General, a la Suprema Corte, al Colegio de Abogados, al Colegio de Magistrados de la provincia, además de algunos invitados especiales del ministro. Quiere decir que en la elaboración de esto participaron representantes de los poderes públicos, los que quisieron participar, y representantes de todos los organismos intermedios o gremiales involucrados en la aplicación de esta norma. Por supuesto, el cambio, especialmente el establecimiento de un proceso oral y por audiencias, impone modificaciones en la forma de trabajar de abogados y abogadas y de juezas y juezas. Y eso es lo que me toca hablar a mí, el rol de los abogados y abogadas y de las juezas y de los jueces en este proyecto. No son imposiciones del proyecto, son imposiciones del artículo 15 de la Constitución Provincial, imposiciones de los tratados internacionales, son imposiciones que nos hace la hora actual, son imposiciones de lo que las personas tienen derecho a reclamar y a exigir cómo ser tratadas, cómo acceder a la justicia y cómo ser resueltos sus problemas en una forma rápida, en un plazo razonable, con acceso verdadero a poder plantear su reclamo ante el juez o la jueza que va a dictar sentencia. No sé si esto funciona así. ¿Vos lo vas a hacer funcionar? Power, ¿crees? Sí. Ahí dice así. Ahí. Bueno, ahí vamos. Para los primeros que cambia mucho la situación y la forma de trabajar es para las abogadas y para los abogados. Desde el propio principio, a mí no me gusta el nombre principios para llamar a esas reglas, pero pongámosle que son principios,
el principio sexto que habla del deber de colaboración para las partes y los abogados y se ve después reflejado en muchas disposiciones del proyecto. El artículo 64 establece una multa para la parte que no colabore o que no haya intercambiado información y prueba durante la parte de mediación o cuando manifieste desconocimiento de hechos que debía razonablemente conocer. Esto cambia mucho la forma en que nosotros contestamos una demanda o tenemos que contestar una demanda. Puede ser multada la parte si yo digo que desconozco hechos que después debía razonablemente conocer. Durante la etapa de mediación, en la cual hoy podemos ir prácticamente sin saber ni por qué fuimos citados, nos enteramos ahí. Durante la etapa de mediación, el artículo 333 dice que tenemos que intercambiar las pretensiones que tenemos, el detalle de la prueba que pensamos producir, con los nombres de los testigos, la especialidad y los puntos de pericia de los peritos, y la documentación, no el detalle de la documentación, la documentación, tenemos que intercambiarla en la etapa de mediación. Se busca con esto darle mayor protagonismo a la etapa de mediación, permitir que se trabaje sobre bases sólidas, evitar el orejeo del truco donde yo sé que está prescripta, pero no digo nada, y él sabe que la interrumpió la prescripción, pero tampoco me dice nada. Y así, engañándonos los dos, cerramos la etapa de mediación. Hay que compartir la información y tratar de llegar a acuerdos sobre una base en la cual compartimos toda la información que tenemos abiertamente. Cambia mucho cómo tenemos que trabajar los abogados. Y obviamente que hay ansiedad de colegas que dicen, bueno, pero entonces ahora antes de ir a la mediación voy a tener que contestar la demanda. No contestar la demanda, pero vamos a tener que trabajar de una forma distinta. Vamos a tener que ir con otra preparación. El interrogatorio directo en las audiencias. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender a preguntar los abogados en las audiencias y las abogadas en las audiencias directamente a las partes. Todas las diferencias que nosotros vemos cuando estudiamos teoría del caso entre interrogatorio directo y contrainterrogatorio, cómo tienen que ser las preguntas en un caso, cómo tienen que ser el otro, si son abiertas, si son cerradas, todo eso no lo sabemos porque nunca lo hicimos. La participación en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, nota al pie, que es que cuando se trabaja entre tantas personas como trabajamos en la comisión, generalmente todos nos quedamos más o menos disconformes con el resultado final, porque todos tuvimos que ceder en cosas que pensábamos que para nosotros eran importantes o más o menos importantes, y hay que acordar con los otros 11 o 10 que están ahí. En la audiencia preliminar tiene que comparecer la parte personalmente. Para nosotros, los abogados y las abogadas, esto cambia también la dinámica. No puedo ir a invocar el 48. No puedo conseguirme un poder y decirle a mi cliente, no te preocupes. Tengo que llevar la parte. Y si no va, la consecuencia es gravísima. El actor se lo tiene por desistido del proceso. Y al demandado se le tienen por reconocidos los hechos, aún los que negó al contestar la demanda. Quiere decir que si yo me olvido de avisarle, no lo llevo, no la agendo, tengo una responsabilidad enorme. Eso cambia mucho el modo en que hoy lo hacemos. Tuve hace poco una audiencia preliminar donde el juez le preguntó al actor cuánto reclamaba y no sabía, ¿no? Lo tuvo que buscar en el expediente. Así es como vamos hoy nosotros preparados. Nosotros tenemos que cambiar esa forma de trabajar mucho. Y cambia también mucho para las juezas y para los jueces. También hay cambios. Por empezar, se acentúan los poderes de esclarecimiento que tienen actualmente en los casos en que la tutela prioritaria o especial de los derechos así lo exija. Se amplía el impulso de oficio y la necesidad de impulsar de oficio. Esto, aunque podía pensarse que ya estaba zanjado con la opinión de Morelos, según el cual no importaba que se llamaran poderes o deberes, porque cuando tengo un poder y estoy en la situación de ejercerlo, el juez tiene que ejercerlo, con lo cual por eso hablaba de poderes, deberes. Después de Furlan y Memoli de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay mucha más discusión, porque expresamente dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en procesos civiles es un deber propio del Estado impulsar el procedimiento. Con lo cual no puede haber mucha discusión al respecto cuando la Corte Interamericana está diciendo que específicamente en un caso civil era deber del Estado impulsar el procedimiento. Y también la presencia ineludible
de los jueces y las juezas en las audiencias bajo pena de nulidad absoluta insanable que cualquiera de las partes puede plantear en cualquier oportunidad. Por supuesto que es una sanción gravísima para el proceso, no para las personas. Es una sanción gravísima para el proceso. Es que un cambio tan importante y tan copernicano en la forma en que venimos trabajando exigía una herramienta igualmente fuerte, igualmente vigorosa para poderse efectivizar. No por los 112, creo, juezas y jueces que ya están haciendo esto con el plan de generalización de la oralidad, también por el resto. Por supuesto, así como los abogados nos crea cierta inquietud esta modificación en la forma de trabajar, también se la crea del lado de la justicia. Es decir, pensar si van a tener posibilidad de tomar todas las audiencias o se van a ver sobrepasados por esa cantidad de audiencias. Cacho Martínez decía que para un proceso oral un juzgado podía tener entre 400 y 500 causas. Y era una apreciación que le hacía más o menos intuitiva. Ahora estamos en otra situación. Ahora tenemos Inforrec con un montón de datos duros sobre la cantidad de juicios que se inician. Tenemos Augusta con la carga exacta de cuántas audiencias se toman en todos los juzgados. Tenemos las estadísticas del plan de generalización de la oralidad y tenemos las constancias de los equipos que graban audiencias. Nosotros sabemos exactamente cuántas audiencias toma cada juzgado. Cuántas, de qué clase, qué día, qué hora, qué causas tiene, todo. Ahora podemos esto tenerlo en números duros. ¿Cuántas audiencias preliminares se toman por mes en los juzgados que participan del plan de generalización de la oralidad? El que más toma es un juzgado de San Martín, 11 por mes. Los siguientes son juzgados de La Plata, Junín, Morón y San Martín, uno de cada uno de esos departamentos, toma 8 por mes. Todos los demás toman menos que eso. ¿Cuántas de vista de causa? Obviamente, el de San Martín que toma más, toma 6 por mes. El siguiente, La Matanza y Junín, toman 5. El que más toma de La Plata toma 4 vistas de causa por mes. ¿Cuánto es eso por semana? 3 preliminares por semana toma el que más toma. 2 por semana toman los siguientes. 1,5 vista de causa toma el que más toma. 1,25 toman La Matanza y Junín. 1 vista de causa por semana toma el que más toma de La Plata. Estos son números de hoy de plan de generalización de la oralidad. Esta es la carga de trabajo que exige este proceso por audiencias en cantidad de audiencias. Como les digo que los equipos que graban registran todo, registran cuánto duran las audiencias. Esas son audiencias de prueba, promedio por audiencia, promedio por cada declaración, y eso es lo que duró una con 10 testigos. Es decir, que así se vería la agenda del juzgado de San Martín, que es el que más toma de la provincia, ¿no? Toma 3 preliminares por semana y 2 vistas de causa por semana. Y así la del juzgado de La Plata, que más toma 2 preliminares por semana y 1 vista de causa por semana. ¡Qué barbaridad! Te quiero, pero es así. Pero te estoy dejando de querer yo. Esto es dato de Augusta. Estas son todas las audiencias que se tomaron en el 2018. ¿Sí? Todas de cualquier tipo. De prueba, de reconocimiento de firma, de beneficio de litigar sin gasto, de abono de medidas cautelares, todas las audiencias. El que más tomó por departamento judicial Morón, el siguiente Lomas, La Plata 0,83 por día por juzgado. Deberían entonces cargar el sistema. Perdón. Lo que les voy a pedir es que vayamos respetando, somos una multitud, les respetamos las reglas a todos. El reloj, ¿no? Si no las respetamos acá, estamos muertos. ¿Está parado el reloj? Sí, te doy 2 minutos más. Listo. El otro tema que me tocaba era el de pequeñas causas. La idea con las pequeñas causas fue esta: establecer un proceso más rápido, más breve, para darle tratamiento a algunos
tipos de conflicto que por montos bajos tenían el mismo tratamiento procesal que conflictos mucho más complicados o de montos más importantes o con otra problemática muy diferente. Así, los procesos de conocimiento de suma menor o igual a 120 IUs que no tengan prueba pericial. Los interdictos de retener y recobrar, eso es un error de redacción porque debería ser acciones posesorias porque interdictos no hay más. Los procesos sin contenido patrimonial sobre cuestiones de vecindad o propiedad horizontal y la división de condominio. Para esos procesos se previó un sistema más abreviado. Pensamos que como las partes habían tenido ya la mediación, que no se evitó, y además ahí intercambiaron la prueba y los documentos y sus pretensiones, bastaba con un intercambio de formularios y plantear la demanda y la contestación oralmente en la misma audiencia en la que se produce la prueba. Podríamos referir a un proceso de tipo de small claims en California, pero también podríamos referir al código SNOPEC que está en vigencia en Jujuy desde 1950, en el cual en el proceso sumarísimo la demanda y la contestación se hacen oralmente en la audiencia de producción de la prueba. Exactamente lo mismo que estamos innovando, entre comillas, acá y que tiene 70 años. También la pregunta es, ¿cuántas pequeñas causas hay? Esto de que estamos hablando, ¿cuánto es? Por empezar, los demás costos de acceso a la justicia no están eliminados, con lo cual el costo de iniciar un proceso sigue siendo una barrera para el acceso que nosotros no pudimos eliminar y disuade de iniciar reclamos muy pequeños. Si tengo entre bono y uso, honorarios del mediador, carta de documento, apertura de carpeta, 7.000 pesos, y si el honorario mínimo del abogado por cualquier actuación son 7 IUs, que son algo como 11.000 pesos, se dan cuenta que no se puede iniciar reclamos muy pequeños. No van a venir avalanchas de gente a iniciar reclamos ínfimos por el arreglo del celular porque les vale más barato comprarse un celular. Esto es un tipo de proceso, un cauce para procesos que ya están y que se le está asignando el proceso sumario cuando podría hacerse uno más breve. ¿Cuántas son? Por año por juzgado. En La Plata 5,8, en Loma de Zamora 7,2, en Azul 3,2. Les voy a abreviar el desglose, pero lo tengo hecho por departamento. Estas son las cuestiones por año que entraron en 2018 en todo el Departamento Judicial La Plata, que estarían marcadas en las pequeñas causas. No se las leo, las leen ustedes. Listo, ya termino ya entonces. No, es muy importante. No, tampoco es muy importante. Bueno, está en Lomas y está en azul es más pequeño todavía. En definitiva, esta idea de un proceso oral por audiencias, podría decir, como dijo Marcos, que viene de la audiencia preliminar del Código Procesal de la Nación del 2002, o del proyecto que los doctores Berizonce, Martínez, de Lázaro y Roncononi y Vázquez presentaron en el 98, que a su vez se basaba en un proyecto de Morelo, Eisner, Kaminker y Arasi del 93, o de la ley de tribunales de familia también del 93, o del proyecto de Mercader, Sentís, Melendo, Palacio y Berizonce, Palacio y Morelo del 61, o de la ley 14237 del 53, o del código SNOPEC de 1950 de Jujuy, o de Miquiovenda, que tiene 100 años, y habla de las bondades del proceso oral y la cantidad menos de pasos procesales y la cantidad menos de incidencias y, por lo tanto, mayor simplicidad que da el proceso oral. Hace 24 años, Roberto Berizonce estaba dando clase en la mesa larga de la Universidad Notarial. Yo estaba sentado ahí y Paula, aunque es mucho más joven, también estaba sentada ahí en ese mismo año. Y yo fui porque Leandro Guzmán y Andrés Soto me dijeron que estaba buenísimo y que fuera a hacer esa especialización, y ahí fui. Y leyendo las cosas que había escrito Roberto sobre audiencia preliminar en la década del 70, un día lo agarré en la facultad y le dije, pero ¿no da para rendirse? Y me dijo, no, porque uno es un peón de lucha de esto. Y nosotros igual. Muchísimas gracias. Solo un aviso, atento a la riqueza de las exposiciones.
es muy probable que surjan algunas dudas, preguntas, consultas. Les reitero, van a tener la oportunidad de hacerlas vía escrita a través del medio electrónico que les había indicado y que al término de este primer bloque vamos a reiterar por si había surgido alguna duda y vamos a tener personas en el hall que los pueden asesorar de cómo realizar las preguntas por la vía electrónica correspondiente. Muchísimas gracias. Ahora sí, dando continuidad a la jornada, le agradecemos a la doctora Karina Bigliardi, que va a ser la última disertante de esta primera parte del bloque, para disertar con sus 15 minutos. Luego los invitaremos a regresar a sus asientos y a que ingresen al estrado la segunda parte del primer bloque con los disertantes. Les agradecemos mucho. Gracias, Karina. 15 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar dialogando con ustedes en este espacio tan apreciado como es el lugar del instituto. Y, por supuesto, agradecemos muchísimo la presencia del doctor De Lázari para llevar adelante el diálogo, así como muchos colegas que seguramente tienen cosas realmente muy importantes para aportar. En este punto, a mí obviamente me toca cuestiones de derecho de familia en el proyecto, que es en lo que estoy, digamos, más relacionado, que ustedes me conocen más relacionada con este tema. Lo primero que planteamos, como bien lo dijo Marcos, es si se necesitaba una reforma del proceso de familia o si realmente con el que estábamos podíamos seguir trabajando, seguíamos pudiendo dar una respuesta. Y ahí empezamos a pensar en este lineamiento, es si debíamos responder afirmativamente o negativamente. Y lo primero, para evaluar, es saber dónde estábamos posicionados. Nosotros tenemos una ley, la 11.453, que creó los tribunales de familia en 1993, un proyecto que se pensó con un ingreso de 400 a 500 causas por año en un juzgado de familia, con un abordaje de la misma, ¿sí?, de una forma interdisciplinaria, con una justicia especializada, de autocomposición. Pero con esta cantidad de causas que hoy resultan impensables o ajenas en nuestro número, y no atravesada por un tema que para nosotros es diario y que cada vez avanza con mayor y mayor peso sobre los juzgados de familia, que es el abordaje de la violencia familiar. Con este piso tomamos la determinación de sí pensar un nuevo proceso de familia. En este proyecto de código tomamos estos puntos en los cuales fue pensada la creación de los tribunales de familia porque realmente dieron resultado, como es la interdisciplina, como es la justicia especializada, como es la autocomposición, como es la oralidad. Pero teníamos que pensar en una justicia de familia para el hoy. Y en ese punto debíamos entender qué se había modificado en la sociedad en relación a las familias y, en consecuencia, en el derecho, en las formas que veíamos o concebíamos esas familias, y a las personas que concurrían, que nos solicitaban la intervención en los ámbitos de justicia. Hoy la familia no la vemos de una sola forma, sino que, por el contrario, vamos a hablar y pensar de las familias con sus particularidades. Eso exige una urgente revisión del proceso, uno que se adapte al requerimiento y a los tiempos que exige el justiciable. En este sentido, el proyecto incorpora expresamente figuras o formas de familia que ya desde el 1 de agosto del 2015 tienen una contemplación en la norma de fondo. Es decir, en las competencias expresamente hablamos de uniones convivenciales, hablamos de progenitores afines. Y también se aborda la cuestión de los tiempos, en el cual es tan importante en temas como la adopción para que esa familia quede conformada. Con lo cual, ustedes saben, los juicios de adopción no tienen plazo, no tienen cuánto deben durar. El proyecto del código coloca y dice, esto está resuelto en 6 meses, contemplando un tema muy importante que es el emplazamiento filiatorio y el cierre de una familia pensada desde el estado de adoptabilidad y de la elección de los guardadores hasta el momento de ese dictado de sentencia.
Los juzgados de familia todos los días debemos afrontar un tema que es realmente, como dije al principio, muy complejo, que es violencia. Este tema de la violencia familiar ocupa entre el 50 y el 70% de las causas. Esto implica para nosotros que ocupe el 50-70% que esté atravesada las familias que tenemos en los juzgados de familia. Es decir, números que de esos días crecen todo el tiempo, poniendo a prueba nuestro ingenio para dar soluciones efectivas e inmediatas a los fines de hacer cesar este flagelo. En este sentido, nosotros en el proyecto, a través de 17 artículos, tratamos de generar un proceso en el cual le otorguemos derechos y garantías expresas a la víctima, propongamos medidas instructorias que, como ustedes saben, en familia son enunciativas, porque ya, como lo ha dicho la Corte, nosotros en violencia podemos hacer todo, lo que no podemos hacer es nada. Y en este sentido, damos un proceso en el cual contemplamos y entendemos lo que ese ingenio nos ha llevado hasta el día de hoy. Por ejemplo, el trabajo coordinado con la justicia penal, que quedó muy expuesto y muy claro en el reciente foro de los juzgados de familia, donde podemos entender que si no nos comunicamos, si no lo abordamos en forma conjunta, no podemos llegar al lugar que queremos llegar, que es que cese esa violencia y poder abordar otros aspectos de ese grupo familiar. También es importante para mí resaltar que en la reforma, en lo referente al proceso de familia, fue pensado y elaborado con el objetivo de adecuar el Código Procesal a tratados internacionales, al Código Civil y Comercial, así como las demandas de la sociedad. Una sociedad que reclama del fuero de familia soluciones en plazos razonables, efectivos y acordes. Un ejemplo de eso lo hacemos a través del plazo que ponemos a la sentencia de divorcio. No le ponemos 40 días, le ponemos 10. ¿Por qué? Porque el Código eligió para el divorcio, ¿sí?, un proceso de autorregulación, sin plazos, ¿sí?, un proceso donde las partes viene una, vienen las dos, y le plantean al juez decir, queremos disolver este vínculo. Por ahí no estamos de acuerdo en todo, traemos propuestas, traemos un convenio, pero necesitamos este divorcio, queremos este divorcio. Entonces reducimos los plazos previendo estas situaciones y las llevamos a 10 días. En esta línea también entendimos que en el foro de familia conviven dos procesos. Uno, iniciado de partes, que impulsa, concilia y prueba que si bien existe el proceso de oficiosidad, que encuentra su única limitación en las cuestiones patrimoniales, que en la mayoría de los casos no son tan ajenas a este principio de oficiosidad que nos pide el Código, pero las partes tienen herramientas para poder activar estos procesos. Pero los que más hacemos hincapié en los llamados procesos de justicia de acompañamiento, que requieren un abordaje diferenciado en razón de que los principales actores del mismo pertenecen al grupo de los vulnerados. En razón de ello, pensamos un proceso de determinación de la capacidad acorde a los paradigmas establecidos en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Y cuando lo pensamos en lo primero, que es quién debe saber que se abrió este proceso, y es la persona sobre la cual le sigue. ¿Y qué previmos en esa línea? El traslado de la demanda. Ya no una apertura a prueba, donde lo que le queda a esa persona sea solamente ir a aportar pruebas de su capacidad, sino que lo contrario, cumpliendo las mandas de la Convención, cumpliendo las reglas del artículo 31 del Código Civil y Comercial, lo que le decimos es, lo vamos a escuchar. Primero usted qué tiene que decir sobre esta demanda y después veremos si el proceso se abre o no se abre. No puedo resaltar, para finalizar, que el 90% de los procesos de familia se encuentran involucrados en tratamiento de cuestiones que comprendan a personas que, según lo establecido en las 100 reglas de Brasilia, se encuentran en la situación de vulnerabilidad en lo que refiere al acceso a justicia. Eso hace que el juez de familia tenga un rol preponderante,
ya que tiene que lograr la pacificación del conflicto, la tutela judicial efectiva, teniendo en consideración especial dos intereses: el interés familiar y el interés superior de los niños. En familia, el juez es protagonista, debe tener iniciativa, incluso hasta probatoria. Debe conversar con las partes y sus abogados, escuchar a los niños y niñas qué tienen que decir en relación a lo que se sustancia en esos procesos. El juez debe escuchar, debe ver por sí mismo, no por otra persona. Si no, no puede existir un juez de familia que logre los principios o los objetivos que él se fija. La realidad es que el rol que está llamado a ejercer el juez en los procesos de familia, en mi opinión, justifica sobradamente esa presencia bajo pena de nulidad de que habló Marcos y Pablo y que está establecida en el Código Procesal que nosotros proyectamos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los disertantes, los invitamos a que desciendan y descansen.